Hola muchachos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, que podamos repasar un poquito esta clase de lo que es rehabilitación cardíaca en discapacidad o prescripción de actividad física en discapacidad, que escuchen esto en algún momento, ¿verdad? Que tengan allá en sus casas, en sus diferentes labores también. Espero que podamos aprender. Y vamos a iniciar de una vez para poder continuar con este tema y que ya casi vamos terminando el curso. Vamos a ver. Ok, entonces vamos, como mencioné anteriormente, a ver lo que es la prescripción de ejercicio físico en discapacidad y básicamente discapacidad motora, que es la que vemos nosotros los médicos especialistas en rehabilitación, que ustedes pronto tendrán el privilegio y estarán con nosotros ayudándonos a trabajar con esta población que representa un alto porcentaje y que no sabemos, ¿verdad?, cómo podemos enfrentar a la discapacidad, sea la discapacidad que se adquiere súbitamente o la que va siendo adquirida progresivamente. Y cuando hablamos de ejercicio físico, actividad física en discapacidad, como vimos en la clase anterior, hablamos de lo que es la lesión de médula espinal. Y es que podemos ver que hay una serie de factores que se mezclan y que interactúan en estas personas y que van a provocar un estado proinflamatorio y una mayor incidencia de factores de riesgo cardiovascular, lo cual va a reducir evidentemente en una mayor incidencia de enfermedad cardiovascular. Y es que en el paciente con lesión de médula espinal encontraremos una mayor cantidad o presencia de síndrome metabólico. Evidentemente van a ser físicamente inactivos una buena cantidad. Se habla que más o menos un 50% más o más, la mayoría rondaban de los estudios rondaban un 56, 58% de mayor inactividad física en la población con discapacidad y específicamente el paciente con lesión de médula espinal. Por supuesto, tenemos que tener muy claro que cuando no existe un estímulo sobre hueso, vamos a tener también una reducción de la masa muscular y además esta que viene derivada de la lesión primaria a nivel medular y por supuesto la afectación central y periférica consecuente que este va a llevar también. Como mencioné anteriormente, hay una mayor incidencia de factores de riesgo cardiovascular y mencionamos en clases anteriores que hay una mayor presencia de LDL pequeñas y densas, además de que el HDL está disminuido en estos pacientes. Tienen un riesgo hasta de 3 veces más de enfermedad cardíaca y otro tipo de patologías derivadas en esto que se mezclan. Y para no tener o para tener claro y tener sobre todo y recordar que el factor que más nos va a predecir mortalidad en toda la población, no solo en el paciente con lesión de médula espinal, es la baja capacidad cardiorrespiratoria, es decir, el fitness disminuido, menos METs, mayor mortalidad. Y esto está ampliamente estudiado en estudios bien diseñados y está más que claro que cuanto menor capacidad cardiorrespiratoria tiene un paciente con cualquier patología o conocido sano, mayor mortalidad de causa cardiovascular, así como por todas las causas, va a tener. Mencionamos también que hay factores predictivos en lesión de médula espinal y no lo vamos a ahondar mucho en detalle, pues ya lo vimos en clases anteriores, pero la edad a la que la lesión se presenta en el paciente, el nivel neurológico, cuanto más alto, mayor severidad, mayor afectación cardiovascular va a tener el paciente, al igual que mayor extensión de la zona medular o histológicamente mayor lesión, pues mayor compromiso cardiovascular va a tener. Asimismo, mayor cantidad de años de vida con la lesión, proceso propio del envejecimiento que van a tener. Y aquí me voy a detener un poquito para que veamos lo que es el índice de Charlson. El índice de Charlson es un índice que nace para predecirnos discapacidad. Y aquí lo importante y lo que me gustaría es que lo usemos ocasionalmente con nuestros pacientes con discapacidad. Si ustedes ven, hay un porcentaje. Ahí les dejo el link para que ustedes puedan calcularlo y sacar precisamente el puntaje que nos va a dar.
pero ustedes van a ver que, por ejemplo, ¿verdad? Un evento cerebrovascular agudo, que es esto que ven aquí, que dice ACVA más discapacidad, va a dar un puntaje de 2. Una enfermedad por VIH va a dar 6 puntos, un tumor metastásico va a dar 6 puntos, mientras que solo la enfermedad cardiovascular nos da un punto. Cuanto más puntos, más compromiso y más discapacidad va a tener el paciente. Ojo que este índice nace en los 80, se desarrolla en los 80, pero sigue siendo vigente para nosotros. ¿Por qué? Porque probablemente la ecuación de Framingham nos queda corta en nuestros pacientes y se queda corta para mucha de nuestra población. Así que el índice de Charlson, les dejo el índice, no les voy a adelantar mucho, la idea es que practiquen un poquito con el índice de Charlson también, pero que lo utilicemos un poco más porque parece ser al menos más útil para nosotros en la predicción de discapacidad más eventos cardiovasculares. Pero bueno, uno podría decir entonces, ¿para qué me beneficia el ejercicio en la lesión de médula espinal, por ejemplo? Y estos principios que voy a mencionar aquí en realidad aplican para cualquier lesión del sistema nervioso central. Y es que el ejercicio físico se ha visto que aumenta lo que es la neuroplasticidad. Es decir, va a favorecer este proceso de neuroplasticidad. Además, los circuitos neuronales parecen funcionar de una mejor forma en estos pacientes con actividad física que quienes no realizan actividad física. Ojo, no nos referimos a que haya una cura para esto o que empiecen a regenerarse, pero sí que parece ser que se forman al menos caminos alternos, ¿verdad? O circuitos alternos que van a llevar una mejor respuesta neuronal. Además, la complejidad de las prolongaciones dendríticas de los pacientes también es modificada, favoreciendo cierto tipo de recuperación y favoreciendo cierto tipo de respuesta en nuestros pacientes que va a redundar clínicamente en mayor capacidad motora. Es decir, si nosotros combinamos terapia física convencional más actividad física, ejercicio físico, es un efecto sinérgico lo que vamos a obtener. Por supuesto, hay una estimulación de las ramas colaterales y de la sinapsis que todavía se mantienen, son estimuladas y son, podríamos decir que magnificadas, es decir, su función parece mejorar también con la prescripción de actividad física. ¿Qué pasa con los pacientes con amputación de extremidad inferior? Y ustedes mencionaron, la semana anterior, mencionaron acerca del estudio EVAR, que ahorita menciono un par de detalles acerca de esto también, pero sabemos que en amputación de extremidad inferior, la amplia mayoría de nuestros pacientes son diabéticos que han tenido enfermedad arterial periférica derivada o sepsis derivada también y terminan con una amputación. Es decir, tienen equivalentes cardiovasculares o equivalentes a enfermedad cardiovascular ya bien establecidos. Existe una evidente, clara disfunción endotelial donde no hay una buena respuesta del sistema nervioso autónomo, además de que tienen una baja capacidad de ejercicio. Recuerden que estos pacientes, la mayoría de las veces claudican, tienen claudicación intermitente por la misma isquemia que han adquirido. Entonces, va a existir una baja capacidad por dolor, además sumada al sustrato propio del paciente, que puede ser con obesidad, puede ser con otro tipo de comorbilidades asociadas también. Es bien conocido y los estudios son consistentes, de ahí deriva también la clasificación de riesgo que usa la AACVPR, que la capacidad funcional menor a 5 METs se liga con mayor mortalidad por enfermedad arterial periférica y mayor progresión de la aterosclerosis también. Además, va a haber disminución del puntaje en las escalas de calidad de vida de todo tipo. Aquí menciono la de la OMS, pero en realidad de todo tipo es consistente que hay una disminución en la escala de calidad de vida. Y ojo, que la mortalidad en estos pacientes alcanza 1 de cada 3 al año y un 70% a los 5 años. Ustedes han visto ampliamente con la doctora Cordero ya en detalle estos porcentajes de mortalidad dependiendo del nivel de amputación, pero en promedio podemos hablar que 1 de cada 3 fallece al año y 7 de cada 10 van a fallecer a los 5 años. Así que tenemos que nosotros trabajar duro en esto, en la prevención secundaria o terciaria también. Adjunto el link de lo que es el Judas, ¿verdad?
escala de calidad de vida, ¿verdad? 36 preguntas de la OMS para que se use en discapacidad, porque es la que más va a correlacionar con nuestros pacientes en discapacidad. Es decir, nuestros pacientes con discapacidad que ingresan a un programa de rehabilitación cardíaca, es bueno y sugerimos nosotros que se les pase el Judas para verlo previo al ingreso y posterior al ingreso, porque tenemos que impactar en estas áreas de nuestros pacientes. Tienen el link, lo pueden hojear. No vamos a entrar en detalle lo que es el Judas, pero es una escala que se divide en diferentes áreas y va a evaluar cada una de estas. Ok, la semana anterior mencionamos acerca de lo que es el EVAR. Y el EVAR nace precisamente para tratar de homogenizar o tratar de demostrar si una prescripción adecuada de ejercicio físico separada, ¿verdad? O posterior a la terapia física es útil o no es útil. Se encuentra que sí, ya ustedes lo vieron, encontramos que es ciertamente una población pequeña, pero el estudio sigue y sigue siendo una recomendación que se sugiere para trabajar con nuestros pacientes. Ya está en cada uno de ustedes cómo podemos nosotros hacerlo, es decir, los grupos y cómo pueden empezar a trabajar esto en las consultas que ustedes van a tener. Ahí está en las manos de ustedes. Ya tienen una base y podemos tener una idea clara de la mejor forma que podemos hacerlo. Pero tenemos claro algunos detalles que a veces no tomamos en cuenta. Y es que el EVAR nos demuestra esto, y es que hay un casi 50% de más energía utilizada en una amputación transtibial. Esa es la población que toma el EVAR. Y en otros estudios se habla de un 70 o hasta un 100 o incluso un poquito más de consumo de oxígeno en pacientes transfemorales dependiendo del nivel. Cuanto más alto, evidentemente más consumo energético van a tener. Pero también el EVAR nos dicen, y nos tiene una alerta y nos dice, oh, oigan ustedes médicos fisiatras, oigan ustedes terapeutas físicos, el paciente hay que protetizarlo. Y el paciente que se protetiza, que usa una muleta, además, ¿verdad? Es decir, una prótesis más una muleta, va a tener menor gasto energético que el paciente que no tiene prótesis y que solo utilizaba muleta. Entonces, vean la importancia de una prótesis. Y si el paciente solo usa una prótesis, va a tener menos consumo energético que si usa prótesis más muleta. Es decir, hay que protetizar a estos pacientes, o el llamado es a hacerlo. Por supuesto que tenemos que tener todo el sustrato de nuestros usuarios, tenemos que tenerlo bien claro, ¿verdad? Y tenemos que detallar cada una de las cosas y los factores que los envuelven y personalizar o individualizar cada caso. En cuanto a lo que es enfermedad cerebrovascular, estudio Framingham, que yo sé que todos aquí lo conocen ampliamente, nos dice que hay un evento cerebrovascular en uno de 6 hombres y en una de 5 mujeres. Ojo la cantidad de personas que van a vivir con un evento cerebrovascular. Algunos sobreviven, algunos con mortalidad también, pero que van a tener en el periodo de su vida. Ligado básicamente también a la obesidad, a mayor dependencia en actividades de la vida diaria, a un mayor riesgo de caídas, van a tener además mayor inactividad física, existe un alto riesgo de recurrencia y va ligado muchos a otras enfermedades cardiovasculares. Hasta un 50% presentan enfermedad arterial coronaria silente, no diagnosticada. Y la marcha va a generar un consumo energético 2 veces mayor. Y probablemente nos quedamos cortos con los clientes que tenemos nosotros en nuestro centro, donde llegan con afecciones usualmente mayores. Muchos que no logran la marcha, pero los que lo logran tienen un gran gasto energético, sobre todo por espasticidad. Ahora, ¿qué beneficios tiene entonces en esta población? Bueno, mejora la capacidad cardiorrespiratoria y ya lo vimos anteriormente. Mejor capacidad cardiorrespiratoria, menor mortalidad. Mejora la marcha, es decir, menos consumo energético, pero además independencia también. Mejora la fuerza muscular, igual, independencia. Recuerden que la fuerza de agarre es uno de los grandes predictores de independencia, es decir, una buena dinamometría nos va a predecir independencia. Entonces, tenemos que generar fuerza en nuestros pacientes, además de toda la parte metabólica del músculo también.
Mejora los síntomas depresivos, además que mejora la calidad de vida en general, global, disminuye el riesgo de caídas, las funciones ejecutivas, esa planeación, todo eso que va a hacer nuestro paciente puede mejorar con la actividad física. Y, no menos importante, la fatiga posterior al evento cerebrovascular, que es de difícil manejo, pero si hay algo que ha visto efectividad y que ha sido consistente también en mejorarla es el ejercicio físico. Ok, entonces nosotros podríamos decir, nuestro paciente llega, tiene discapacidad, vimos tres grandes poblaciones. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Bueno, nuestro paciente llega a la primera cita y a la primera cita tiene que tener una valoración. Muchachos, ustedes son médicos fisiatras, ustedes tienen que saber que una valoración es integral, tiene que hacerse de la mejor forma posible, pero la valoración inicia desde que observamos al paciente cuando va entrando, la forma en que caminó, si viene o no agarrado de alguien, de alguna persona o con algún aditamento, si viene con alguien también en la parte social, importantísimo, qué tan impulsivo es ese paciente, qué tanta afección, está disneico, tiene dolor, cómo es la postura, todo eso inicia desde que el paciente ingresa a nuestro consultorio. Tenemos que auscultar al paciente, tenemos que ver lo motor también, tenemos que hacer un examen neurológico completo. Tenemos que ver los arcos de movilidad de tronco, tenemos que ver cómo se moviliza una silla de ruedas, ¿la autopropulsa o no la autopropulsa? ¿O requiere que siempre esté transportado? ¿Tiene una silla para hemiplegia con doble aro o no la tiene? ¿Cómo se traslada? Es decir, ¿cómo se pasa de un lugar a otro? ¿Qué tanta limitación de miembros superiores o inferiores tiene? ¿Cómo está la espasticidad? ¿Qué tono tiene? ¿Está controlado el dolor? ¿Le duele el hombro? ¿Tiene un pie equino? ¿Cuál es el nivel de la lesión de médula espinal? ¿Tiene afectación del hemicuerpo? ¿Está negligente el paciente? ¿Cómo está cognitivamente? ¿Cuál es el nivel de amputación? Y cuando nosotros vemos todo esto en la valoración inicial, que ustedes sé que la vieron con la doctora Carrillo ya podemos empezar a hacer una idea desde ese momento qué máquina o qué ejercicio podemos empezar a tener. Idealmente un ergómetro de brazos, por supuesto, es el ideal, sobre todo si tenemos para quitar y poner la silla de ruedas. Si tuviéramos una banda adaptada para silla de ruedas, espero que pronto lo tengamos ya, podemos trabajar con ese paciente ahí también. Vamos a medir la fuerza con repeticiones máximas. ¿Tiene contractura nuestro paciente? ¿Cómo está la vejiga, el intestino? ¿Usa sonda Foley? ¿Tiene alguna úlcera por presión? Tenemos que tener todo esto en cuenta cuando recibimos a nuestros pacientes con discapacidad. Una vez que hayamos valorado y le damos el visto bueno y vimos que el paciente efectivamente tiene la capacidad de entrar y es un buen candidato para beneficiarse, entonces vamos a iniciar. ¿Cuál es la intensidad de inicio? Estos pacientes nos vamos un poquito abajo, como el paciente cardiópata, vamos a empezar un 40-80% de la frecuencia cardíaca de reserva, un 50-70% del consumo máximo de oxígeno si lo tuviéramos disponible, directo. Me refiero al consumo máximo de oxígeno directo. Generalmente vamos a usar la frecuencia cardíaca de reserva y vamos a usar la fórmula de Carbonen para hacer el cálculo de esa frecuencia cardíaca de entrenamiento. Vamos a ir en un board, ¿verdad? Clásico de 11 a 16. Recuerden, para guiarse, aunque tenemos que practicar un poco, que la escala de board se describe inicialmente, o board la describe o sea, basado en los rangos de frecuencia cardíaca. Entonces él la hace de 6 a 20. Y uno decía, pues qué raro que eso es una escala de 6 a 20. Bueno, él inicia y dice que el 6 equivale a 60 latidos por minuto y el 20 a 200 latidos por minuto. Y con esa intensidad de latidos, así describe la escala de Borg. Entonces, eso es la forma más sencilla de recordar y enseñarle al paciente cuál es el board. Obviamente va a haber singularidades y cuanto mayor edad tiene nuestro paciente, probablemente ese board de 18 va a estar con frecuencias más bajitas. Además, vamos a prescribir el ejercicio bajo el umbral isquémico, es decir, si tenemos una prueba de esfuerzo, por ejemplo, positiva, que se nos positivizó. Pongo un ejemplo, por ejemplo, a los 130 latidos por minuto, vamos a llevar esa frecuencia cardíaca a un máximo de 120 latidos por minuto. No vamos a superar ese rango
de la isquemia no nos vamos a acercar al menos unos 10 latidos. Algunos pueden hablar de 5, pero generalmente 10 latidos en promedio es lo que vamos a usar. Y si fuera el caso, recuerden el beta bloqueo que tienen nuestros pacientes y recuerden la disfunción del sistema nervioso autónomo que también tienen muchos de ellos, vamos a recalcular la frecuencia de entrenamiento cuando estén bajo el efecto de beta bloqueo. También tenemos que tener en cuenta que el beta bloqueo disminuye el rendimiento en ejercicio físico también. Entonces, ya vimos cómo vamos a iniciar. Ahora, ¿qué tiempo? Vimos a qué porcentaje vamos a iniciar. ¿Qué tiempo? Vamos a calentar y enfriar entre unos 5 o 10 minutos. Puede ser que algunos de esos pacientes requieran un calentamiento un poco más prolongado y nos podamos ir incluso hasta 20 minutos. ¿Cuáles? El paciente neumópata, el paciente muy desacondicionado también. Las sesiones van a rondar entre los 20 y los 60 minutos. Vamos a empezar con 20. Puede ser en lapsos de 10 minutos o incluso en 5 minutos. Podríamos, pero idealmente al menos 10. Pero vamos a llegar a unos 20 a 60 minutos por sesión aeróbica. Y como les mencioné, algunos pueden tolerar pequeños minutos apenas. Posterior al evento inmediato, ¿verdad? Lo que es la fase 1, si vamos a empezar en unos 5 minutos y vamos a ir aumentando entre un 10 a 20% cada semana, pero estamos hablando de una fase 1 de estos pacientes, sobre todo el de evento cerebrovascular o pacientes que vengan con un evento muy cercano también. El ejercicio aeróbico cumple los mismos criterios que la población general. Vamos a tratar de acumular 150 minutos de ejercicio aeróbico moderado por semana. ¿Cuál es la diferencia? Que vamos a permitir dividir un poquito menos de tractos. Aquí vamos a ir de 3 a 5 veces por semana y no las 5 veces por semana que usamos en la población general. Nos vamos un poquito abajo en 3, pero acumulando la misma cantidad de minutos. La intensidad, como mencioné anteriormente, entre un 40 al 70% del consumo de oxígeno o la frecuencia cardíaca de reserva y un 55-80 si usamos la fórmula clásica de la frecuencia cardíaca máxima, llegando a una escala de Borg de un máximo de 14, aunque podríamos aumentar un poco más. Pero estamos hablando inicialmente. ¿Cuánto tiempo? 20 a 60 minutos. Los ejercicios de resistencia también hay que trabajarlo. Vamos a trabajar para estimular, para disminuir. Recuerden que el músculo es una bomba protectora de metabolismo de glucosa. Además nos ayuda con el retorno venoso y con otros cambios fisiológicos que favorecen el sistema cardiovascular. Entonces vamos a iniciar con unas 10 a 15 repeticiones inicialmente. Ojo que vamos a irnos bien abajito en las repeticiones máximas. Perdón, en la resistencia máxima de las RMs, perdón, entre un 30 a 40% en los miembros superiores y en miembros inferiores un poquito más arriba, entre un 50 y un 60%. Vamos a hacer unos 8 a 10 ejercicios de los grupos musculares mayores, 2 a 3 veces por semana, eso sí, con intervalos de unas 48 horas y con aumentos lentos que pueden ser porcentuales de 5 o 10% en peso o en sistema gringo, ¿verdad? De 2 a 5 libras o más o menos 1 kilo, 2 kilos. Vamos a ir variando semanalmente en miembros superiores y unos de 2 a 4 o 5 kilos incluso en miembros inferiores semanalmente según la tolerancia de nuestro paciente y la cantidad de RMs que esté tolerando. ¿Qué tipo de ejercicio vamos a ver? Entonces, el ejercicio aeróbico va a ser aquel que trabaja igual grandes grupos musculares. Entonces, vamos a hablar de un ergómetro de brazos, por ejemplo, de un cicloergómetro dual si lo tenemos disponible. Es decir, que trabaje brazos y piernas. De una banda caminadora al que lo puede hacer o una banda con adaptación al que lo puede hacer. De una elíptica. Del trabajo en remos también. Podríamos incluso agregar el trabajo de alta intensidad, llegando hasta casi un 95% de la frecuencia cardíaca máxima. Eso sí, 3 a 4 minutos alta intensidad. Sin embargo, a pesar de que las guías nos mencionan esto, realmente vemos que es poco tolerado. El HIIT, ¿verdad? O el trabajo de intervalos en alta intensidad que más resultados nos ha dado realmente es de poquitos segundos, 30 segundos, 15 segundos, 30 segundos, máximo un minuto, porque el paciente lo tolera mejor. Y si ustedes alguna vez han entrenado atletismo o han entrenado un HIIT en algo, pues sabrán, ¿verdad? Que tolerar un HIIT de 3 a 4 minutos no es jugando, realmente es complicado. Y después vamos alternando con moderada intensidad.
Hay una serie de requisitos para hacer esto. No es simplemente que el paciente ingrese y podemos trabajar un HIT, no. Normalmente, y la recomendación, por ejemplo, falla cardíaca o pacientes con discapacidad que van en este grupo también de bajos METs, la recomendación es que esperemos aproximadamente 4 semanas de adaptación y a la quinta semana ya podemos empezar a introducir lo que es el HIT. Hay pacientes que no lo van a tolerar nunca tampoco, o hay pacientes en los que no está indicado tampoco hacerlo, pero los que más se benefician, como mencioné, evento cerebrovascular y pacientes de falla cardíaca. Entonces, ¿qué tipo? Puede ser una caminata en banda, cicloergómetro de un pie, aquellos que nos logran anclar en mi cuerpo también, o trabajo en brazos. La progresión en esta población no está estandarizada. A pesar de que la progresión podríamos hablarlo igual de los 5 o 10% de variaciones, pero realmente no está estandarizada. Nosotros la trabajamos según tolerancia de nuestros pacientes, según el nivel de acondicionamiento que ha ido ganando, según la motivación y las metas que tiene también. Si el paciente quiere quedarse en cierto nivel y está en el mínimo de recomendaciones, pues probablemente lo vamos a dejar ahí. Pero si el paciente quiere mejorar, vamos a irlo mejorando también según los síntomas que tenga. Algunos, aunque quieran, llegaron al tope de su consumo de oxígeno y no van a aumentar tampoco porque los síntomas que asocian no les va a permitir, o algunos por más entrenamiento ya llegaron a la cima de su rendimiento. Tenemos que tener en cuenta, por supuesto, la limitación musculoesquelética. Se oye muy bonito aquí en el papel, pero cuando tenemos pacientes que tenemos que anclarle los pies por la espasticidad, que tenemos que tratar de meterlos en un ergómetro, tratar de realizar una buena flexión de cadera, una buena flexión de rodilla, es trabajo complicado, es varios de nosotros, ¿verdad? Del personal trabajando con un solo paciente para por lo menos colocarlo y por lo menos llegar a lo mínimo recomendado en ejercicio físico. No podemos olvidar las medidas de seguridad. Nuestros pacientes tienen que estar cuidados siempre. Tenemos que tener un asistente ahí. Tenemos que estar entrenados en RCP. Tenemos que tener un centro que pueda manejar emergencias cercano, muy cercano. Y si somos un centro de alta complejidad, no debe estar más de 5 minutos de donde nosotros nos encontramos. Además, tenemos que tener en cuenta las medidas de calor, las medidas de humedad, el riesgo de caídas que pueden, un charco, por ejemplo, el líquido que consume el paciente, el riesgo de irreflexia autonómica en pacientes con niveles medulares por encima de T6. Todas estas medidas tenemos que tenerlas bien claro. No es posible que nosotros las obviemos o que seamos irresponsables y no las tomemos en cuenta. Desde el personal propio de estar preparado para afrontar una emergencia hasta las medidas arquitectónicas y las medidas básicas de seguridad para nuestros pacientes, porque ante todo tenemos que asegurar esta seguridad en ellos. Y por último, les dejo un caso clínico sencillísimo donde les voy a presentar a doña Ana, que doña Ana es una paciente de 62 años. Ella es diabética de larga data, tiene una amputación transtibial derecha de hace 6 meses por enfermedad arterial periférica. Resulta que hace 3 meses le dieron la prótesis y en la caminata de 6 minutos logró caminar 200 metros. Em, con estos datos dijeron, bueno, vamos a referir al programa de rehabilitación cardíaca para el manejo de los factores de riesgo cardiovascular. Es una paciente, ¿verdad? Que ya de por sí, ¿verdad? Tiene su enfermedad claramente establecida. Entonces les pregunto a ustedes, ¿qué EVAR es esta paciente? ¿Cómo la clasifican? ¿Qué CADE Medicare es ella? ¿Qué estratificación del riesgo según el ACVPR para el ingreso a un programa de rehabilitación cardíaca tiene? ¿Y cómo iniciarían basado en lo que nosotros vimos en esta clase? Les agradezco muchísimo el tiempo, muchachos. Cualquier duda, consulta, comentario, queja, con mucho gusto me la hacen llegar. Muchísimas gracias por todo.